Buenos días a todos. Hoy es lunes, día 23 de mayo, y estamos en la semana sexta del tiempo de Pascua. Una semana marcada ya por la próxima solemnidad de Pentecostés, y por tanto Jesús, durante todo este tiempo, nos va a hablar mucho el Evangelio del Espíritu Santo. Ya lo hacía ayer, domingo, cuando denominaba al Espíritu Santo Paracletos, el Paráclito, que significa el abogado, ¿no? El que se pone delante para interceder por nosotros. Y decía Jesús que Él nos enseñará y nos recordará todo lo que Jesús ha dicho. Y también nos vamos preparando para la fiesta de la ascensión del Señor al cielo. Y el Evangelio de hoy es Juan 15, 26, 16, 4. Y el sábado pasado escuchábamos cómo Jesús, en su cena de despedida, avisaba a los suyos que serían odiados por el mundo, la persecución, ¿no? Porque el mundo ama a los suyos y los discípulos de Jesús, en principio, aunque están en el mundo, no son del mundo. Ahora les sigue anunciando dificultades. Les excomulgarán de las sinagogas, llegará incluso una hora en que se os dé muerte pensando que da culto a Dios. Este sufrimiento de los cristianos se ve como una continuación del mismo Cristo, a quien tampoco le aceptó el mundo. A ellos también les perseguirán. El siervo no es más que su Señor. Lo que no quiere Jesús es que cuando llegue esa hora se tambalee nuestra fe, sino que os acordéis de que yo ya os lo había dicho. El encargo fundamental para los cristianos es que den testimonio de Jesús. El día de la ascensión les dijo: seréis mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda la tierra y hasta el fin del mundo. Pues ahí estamos nosotros también, ¿eh? Pero hay un factor muy importante para que esto sea posible. Para esa hora del mal y del odio les promete la fuerza del Espíritu, que van a necesitar para poder dar ese testimonio. Al Espíritu, de quien desde ahora hasta Pentecostés las lecturas, como he dicho, van a hablar con mucha frecuencia, le llama Paracletos, el Paráclito, que significa defensor, abogado defensor, ¿no? Advocatus. Le llama también Espíritu de la verdad, que da testimonio de Jesús. Con la ayuda de ese abogado intercesor, sí que podrán dar también ellos testimonio en este mundo. Que como seguidores de Jesús iban a tener dificultades, lo experimentaron los cristianos ya desde el principio. El libro de los Hechos, que vamos leyendo durante el tiempo pascual, nos ha narrado muchas veces persecuciones, detenciones, azotes y hasta la muerte, como la de Esteban, ¿no? A lo largo de los 2000 años ha seguido la misma tónica. Como al Señor le crucificaron, a sus fieles los han crucificado de 1000 maneras. Si la comunidad de Jesús, fiel al Evangelio de su Maestro, da testimonio de justicia o de amor, o defiende valores que no son los que la sociedad defiende, o denuncia situaciones que se dan contra la dignidad humana o contra la voluntad de Dios, es lógico que sea odiada, porque resulta incómoda. A veces será perseguida hasta la muerte, y otras desprestigiada, ignorada, impedida en su misión. La palabra griega para decir testigo o testimonio es la de mártir, martiria. Dar testimonio del Evangelio de Jesús comporta muchas veces sufrimiento y martirio. El mártir es testigo, ¿no? Pero también ahora tenemos la ayuda del Espíritu Santo, el abogado, el defensor. Con su fuerza podemos librar la batalla entre el bien y el mal y permanecer fieles a Cristo en medio de un mundo que a veces se muestra claramente contrario a su Evangelio, y dar testimonio de Cristo en nuestro ambiente, siendo de palabra y de obra fieles a su estilo de vida y a sus convicciones. Si celebramos bien la Pascua
y estamos en su sexta semana, ese debe ser uno de los signos de que nos estamos dejando comunicar la vida nueva del resucitado y de su espíritu. La valentía de dar testimonio de Jesús. La historia de la Iglesia está llena de mártires. Palabra de origen griego que ya he dicho significa testigo, ¿no? El Evangelio de hoy es una invitación al martirio, ¿sí? A que debemos dar testimonio de Cristo en medio de nuestra realidad cotidiana. No a hacernos los mártires, como a algunos les gusta presentarse, escandalizándose del mundo y proclamando aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor, sino con nuestra esperanza puesta en Dios, sin tambalearnos, compadeciendo al verdugo por no haber conocido al Padre. Unos tienen su lugar de martirio en el trabajo, otros en la escuela, alguno en el puesto del mercado o en su cama del hospital, o en mi caso muchas veces pues es la risotada o la displicencia o la gente que incluso estando en misa, sobre todo cuando tienes aglomeraciones de gente joven, pues que los ves, que se mofan en plena cara, ¿no? Pidamos al defensor que nos ayude siempre a ser fieles, porque las persecuciones son una constante de la existencia cristiana, ¿no? La fe cristiana ha sido la religión más perseguida en la historia y lo es también ahora en este tiempo presente. Se persigue a los cristianos en India, en Pakistán, en Sudán del Sur, en Etiopía, en Colombia, en México. En muchos lugares se persigue a los cristianos, ¿no? En España también. A veces no es una persecución, ya digo, cruenta, de sangre, pero es una persecución de eso, de displicencia, de soberbia, de engreimiento, de personas que ni siquiera se abren al discurso, ¿no? Ya no digo que por lo menos escuchen con respeto pues una formulación que tú puedas hacer o incluso lo que es tu vivencia personal, ¿no? Porque eso sí, ellos se vanaglorian de ser muy respetuosos para con todos, menos para con el cristiano, ¿no? Y lo estamos viendo, por ejemplo, en los debates del aborto, ¿no? Que digámoslo claro, es un asesinato. Es un asesinato. Desde el momento de la concepción hay una vida que no nos pertenece. Es una vida que hay que respetar, ¿no? Y sin embargo, cuando uno hace el discurso de defensa de la vida, cómo se mofan, cómo se ríen, Bueno. En fin, también los cristianos han perseguido a otros hombres e incluso a otros cristianos. Jesús nos dice que algunas veces esas persecuciones se llevarán a cabo en nombre de Dios, las guerras de religión. Es verdad que no podemos juzgar los hechos de antaño con los ojos de hoy, ¿no? Pero ahí están, ¿no? Lo que ocurrirá, porque los perseguidores no han conocido a Dios. Pues Dios no quiere ninguna persecución para sus hijos. Quiere amor, quiere unidad, quiere que vivamos realmente como hermanos, ¿no? Bueno, la Iglesia celebra hoy, entre otros santos, la memoria de San Juan Bautista de Rossi. En Roma, San Juan Bautista de Rossi, presbítero que atendió en la ciudad santa a los pobres y a los más marginados, instruyendo a todos en la santa doctrina. Y a mí me cae especialmente simpático porque es apóstol del confesonario. Y eso me suena muy de cerca, ¿no? Apóstol del confesonario. Fue beatificado el 13 de mayo de 1860 por el Papa Pío IX y canonizado por León XIII el 8 de diciembre de 1881. Juan Bautista de Rossi representa el triunfo de la voluntad sobre la fragilidad física, del generoso empeño apostólico sobre los obstáculos de la enfermedad. A pesar de su doble enfermedad, la epilepsia y una enfermedad de los ojos, multiplicó el trabajo cotidiano en beneficio de los pobres de la ciudad de Roma y de los recogidos en los hospicios. Había nacido en Voltaglio,
provincia de Génova, el 22 de febrero de 1698, pero a los 13 años se estableció definitivamente en Roma, en casa de un primo sacerdote canónigo de Santa María en Cospedín, para poder estudiar en el Colegio Romano de los Jesuitas. En 1714 siguió los estudios eclesiásticos y terminó los estudios en teología con los dominicos. Fue ordenado sacerdote el 8 de marzo de 1721, pero desde antes ya había comenzado su intenso apostolado. Antes de su ordenación había dirigido varios grupos de estudiantes, y de esta experiencia nació la idea de la fundación de la Pía Unión de Sacerdotes Seculares, anexa al Hospicio de San Gala, que él dirigió y que durante más de 2 siglos, hasta 1935, contó con los mejores nombres del clero romano, algunos de los cuales llegaron al honor de los altares. Además del Hospicio de San Gala, no suyo, había sido fundado por Marco Antonio Anastasio del Scalchi, primo de Inocencio XI, y solo para hombres, quiso ampliar el radio de su apostolado fundando un hospicio también para mujeres, dedicado a San Luis Gonzaga, su santo predilecto. Ayudado por su confesor, el siervo de Dios Francisco María Galucci, a pesar de su delicada salud, redobló su actividad. Parecía omnipresente en cualquier parte en donde había que animar, instruir, socorrer, a cualquier hora del día y de la noche. No era raro verlo en las plazuelas romanas improvisar un sermón entre los desocupados o por la noche cuando la gente regresaba del trabajo. La simpatía que despertaba entre la gente humilde de los barrios atraía a su confesonario largas filas de penitentes. Era efectivamente un maestro de espiritualidad y en cualquier parte donde promovía una iniciativa imprimía un ritmo de santo fervor. Cuando fue elegido canónigo de Santa María in Cosmedin, quedó dispensado de la obligación del coro para poderse dedicar con más libertad a sus compromisos apostólicos. En los últimos meses de su vida, la gravedad de la enfermedad lo sometió a un verdadero calvario. Murió el 23 de mayo de 1764, beatificado, como hemos dicho, por Pío IX, que había sido sucesor en la dirección de la Pía Unión de los sacerdotes seculares de San Gala. León XIII lo canonizó el 8 de diciembre de 1881. Damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de San Juan Bautista de Rossi, apóstol del confesionario. Os deseo muy buen día, os bendigo, os abrazo, os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No olvidemos que seguimos en el mes de mayo, mes de María, y que mañana es María Auxiliadora, ¿eh? Bueno, pues os quiero.